¿Qué tal? Buenas tardes, les doy la bienvenida a su programa Salud, Belleza y Más este martes 20 de diciembre. Ya solo nos faltan 5 días para Navidad. Yo, Sara Soto, le agradezco su compañía. Hoy hablaremos de los problemas de salud que nos puede ayudar a solucionar un quiropráctico. Muy interesante el tema del día de hoy. Entérese, no se mueva de su lugar. Les recuerdo que estamos en vivo, nos puede llamar al 31-461-77 y estamos en todas las redes sociales como Facebook, Google, también en YouTube. Y este programa lo puede ver en repetición en el YouTube, precisamente como Salud, Belleza y Más. Bueno, la quiropráctica es un tipo de medicina alternativa que se centra en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mecánicos del sistema musculoesquelético, pero nos enteraremos más cuál beneficiosos son sus tratamientos, porque hoy nos acompaña el doctor José Ignacio Vázquez González, quiropráctico en esta frontera, que nos sacará de muchas dudas, claro, orientándonos y ayudándonos qué tenemos que hacer. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Qué bueno que nos viene a hablar de este tema porque verá que como nos los han pedido. Un quiropráctico pues nos ayuda, nos soluciona muchos problemas que traemos. Yo creo que se nos hacen problemas viejos, ¿verdad? Así le podemos decir. Pero antes que nada, dígame qué es la quiropráctica y en qué se centra especialmente. La quiropráctica, como la palabra lo dice, es práctica y hecho, ¿no? Y la quiropráctica se centra básicamente en lo que es en la columna vertebral y el sistema nervioso. Cuando nosotros tenemos nuestro sistema nervioso funcionando en óptimas condiciones, podemos tener mejor calidad de vida. Para describir lo que es la quiropráctica, quisiera mencionar una pequeña historia de la quiropráctica, ¿no? Cómo se descubrió. El doctor Daniel David Palmer fue el que creó la quiropráctica. Él tenía su propia clínica y de hecho trabajaba para él un conserje. Ajá. Este conserje, una vez un día, él observando el doctor, observó una protuberancia. Le vamos a dar un micro porque parece que hay problemas con el audio, ¿verdad? Bueno, otra vez, le vuelvo a preguntar. Por si no lo escucharon, nos está explicando qué es la quiropráctica. Perfecto, la quiropráctica, para poderla definir, quiropráctica es práctica y hecho, ¿no? Y la quiropráctica se centra en la columna vertebral y el sistema nervioso. Cuando nosotros tenemos nuestro sistema nervioso funcionando en óptimas condiciones, podemos tener mejor calidad de vida. De hecho, para poder definir lo que es la quiropráctica, voy a decir una pequeña historia de la quiropráctica, cómo se inició, cómo se creó. El doctor Daniel David Palmer es el creador de la quiropráctica. Entonces, él tenía su propia clínica y trabajaba para él un conserje. Él un día observó una protuberancia en el cuello, en el conserje, y le dijo, a ver, ven para acá, le dijo, quiero ver qué es, quiero palpar tu cuello. Él empezó a palpar su cuello y ya como él pudo, ajustó esa vértebra y la puso en su lugar. Cuando pasaron 3 días, ese conserje empezó a escuchar porque era sordo. ¿En serio? Entonces el doctor se quedó súper sorprendido y empezó a hacer investigaciones al respecto. Entonces, lo que pasaba con ese conserje es que él tenía una interferencia nerviosa en su columna vertebral con el nervio auditivo. Entonces, él empezó a escuchar después de esos 3 días. El sistema nervioso empieza a trabajar mejor después de un ajuste. ¿Por qué? Porque empieza a fluir bien la corriente eléctrica, empieza a funcionar mejor los músculos, el sistema inmunológico empieza a trabajar muchísimo mejor, empieza a haber reparaciones de todo tipo, tejido óseo, tejido muscular, tejido nervioso. Es como si lleváramos un doctor adentro de nosotros. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo me corto un dedo? Entonces, pasan 5 días y ese dedo se va a curar, pero si yo traigo una interferencia nerviosa en mi columna vertebral, a ese dedo le va a costar mucho trabajo curarse. ¿Por qué? Porque no está llegando bien la corriente eléctrica hacia esa área, entonces el cuerpo no puede hacer una reparación, una regeneración celular bien como debe ser. Entonces es muy, muy importante. Por ejemplo, hay veces que puede haber problemas musculoesqueléticos sin ningún síntoma y cuando hacemos una prueba muscular, ese músculo da débil. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro manda ese estímulo eléctrico a ese músculo para que se mueva, se contraiga, no
no pasa suficiente corriente eléctrica para que pueda contraerse bien, entonces no genera la suficiente fuerza. Nosotros, por ejemplo, buscamos dónde está esa interferencia nerviosa, entonces en ese momento, en cuanto ajustamos, empieza a fluir esa corriente eléctrica en ese músculo y ese músculo empieza a trabajar mejor, se empieza a contraer mejor, entonces empieza a funcionar bien como debe ser, básicamente. Básicamente, pues es muy interesante porque fíjese, yo tengo un dato aquí que muy importante, por cierto, que la Organización Mundial de la Salud definió la quiropráctica, para aquellos que no lo sabían, es como una profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los trastornos, como usted lo acaba de decir, músculo-esqueléticos. Entonces, esto es muy bueno. Todas las personas que tengan algún tipo de problema con la columna, las rodillas, pueden acudir con ustedes, pero ok, las personas que acuden a ustedes, por ejemplo, yo tengo un problema de espalda, ya crónico, lo vamos a decir así, usted no lo puede solucionar, pero previo a esto, ¿usted necesita una radiografía para poderme empezar con el tratamiento? ¿O cómo hace la valoración? Perdón. Ok, si se requieren radiografías, claro, se mandan a pedir radiografías, se hacen pruebas musculares, se checan reflejos, hay maneras de cómo revisar en qué parte no está fluyendo bien la corriente eléctrica en el cuerpo. Entonces, en cuanto detectamos esa área, nos enfocamos en esa área para empezar a que empiece a fluir la corriente eléctrica en el cuerpo y el cuerpo se empiece a reparar por sí mismo bien como debe ser. De hecho, se hace una terapia desinflamatoria después de hacer todas las pruebas que se necesitan hacer. Después de haber hecho eso, se hacen ajustes de la columna vertebral muy sutiles. Si se requieren hacer también ajustes de articulaciones, también se hacen con técnicas muy sutiles para corregir y que el cuerpo biomecánicamente pueda funcionar bien. Estos ajustes me lo dice después del corte, si son dolorosos y cuánto tiempo tardan hacerlos. Claro que sí. Vamos a ir a corte, pero antes yo le tengo algo a usted, que si aún no cuenta con los regalos para Navidad, si usted necesita dinero de inmediato, le voy a hacer la mejor recomendación. Autos Empeños El Mate le empeña todo tipo de autos con el interés desde el 1% sin límite de plazo. Si su auto no sirve, no está su nombre y debe placas, no se preocupe. Si tiene un terreno por ahí que quiera deshacerse de él o empeñarlo, simplemente llámenos hoy mismo, 631-11-382-21. Autos Empeños El Mate son los expertos en empeños y la solución a su problema económico. Nos vamos a cortar.